todo se pavoneaba, pues de la mano de Gretel se coló en la fiesta de los Grimm. Allí Quevedo y Góngora peleaban, mientras Edgar Allan Poe en la barra me retaba. Heathcliff quiso mediar, pero apareció Bukowski, que la volvió a liar. Prepárate a entrar en un viaje hasta la literatura viva. Disponte a elegir entre el bien y el mal, literatura dura. Siesta habitada. Llegó a casa radiante de música y silencio, custodiada por un limonero en flor, azahar y canela. Y allí, junto a un abedul, el azul de las hortensias corona los ventanales de una siesta que se resiste a cerrar sus ojos. Entonces, escucho el inquieto trajinar de la escoba en el patio. Entretanto, sobre el muro, el gato, impertérrito, duerme en su ovillo felino de león domado. Al fin, descubro el teatro de sombras que en los entresijos de la persiana reflejan la pared. Enfrente a mi cama, una tropa, un ciempiés, figuras altísimas, abanicos sin seda, unas flores silvestres que ahí dormitan. Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Junta Letras. Os acabo de leer un poema de Silvia Marambio, Siesta habitada, que pertenece a esta colección de poetas solidarios que salen en esta entrega de Orain, ahora que lo gestiona Cruz Roja. Y para que tengáis en cuenta que esto existe y son un montón de poetas que escriben aquí y está genial. Y voy a pasar a presentaros a nuestros invitados de esta tarde. Muy buenas tardes. Tenemos a Pablo González, vizcaíno, criado en Salamanca, pero que lleva ya muchos años en Pamplona, ingeniero y escritor. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, buenas tardes. Raquel Idoate, nacida en Pamplona, ha estudiado Humanidades en la UMNA, también tiene un máster y doctorado en la misma universidad. Arratsaldeón, Raquel. Hoy Raquel sí. Y por último, Javier del Valle. Hola, ¿qué tal? Que pertenece, que cursó COU en Estados Unidos, la de la UMNA, pertenece a un colectivo de DJs y también colabora en un programa de radio y escribe relatos y novelas. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Tal. Pues bueno, ahora os voy a pedir, como hacemos siempre, ¿no? Nuestro programa va así, os vais presentando de uno en uno y nos contáis un poquito, pues eso, qué es lo que habéis escrito, qué escribís, qué proyectos tenéis, lo que queréis contarnos un poco sobre vosotros y el mundo de la literatura. Pablo, si te parece, pues empezamos por ti. Pues empiezo yo. Me dedico a escribir, empecé tarde. Yo nunca, cuando oigo esas historias de que la gente empezó a escribir desde muy temprano, yo empecé muy tarde, a partir de los 40, cuando me propuse hacer un montón de cosas. Y esta es la cuarta historia que publico, esta cuarta novela. Siempre voy a novelas, a utilizar esa ficción de la que hemos hablado antes, que te sirve para crear tus propios mundos sin tener que corregir mucho por ser fiel a la verdad. Así que aprovecho para salirme mucho del tiesto y viajar. La primera novela ocurría en Irlanda, la segunda me fui al Berlín del Muro y en la tercera es una fantasía que pretende ser una saga y esta cuarta ocurre en el Canadá ártico. Tu segunda, que se llama igual que mi segunda novela, al otro lado. ¿Ah, sí? Solo que el mío no es el muro, es un poco más allá. Mira, no pretende ser original y de repente hay un montón. ¿Has visto? Hay varias que se llaman así, sí. Ya, nunca lo busco, porque si no siempre encuentras como un montón, ¿no? Y dices, sí, es mejor no mirar, eso sí. Pues esta, no sé si habrá más, pero desde luego esta historia que narro en esta cuarta novela trata de un chico de Hondarribia que estudia ciencias del mar y que está muy relacionado con el tema del mar, pero a través de una familia de pescadores, de la que reniega un poco y se enrola en una expedición al Ártico canadiense por temas medioambientales, tiene que ver con medio ambiente, ballenas, etcétera, algo como muy de actualidad, pero que lleva muchos años dando vueltas y era un tema que me parecía muy interesante, ese contraste entre las familias de pescadores y esos cambios, esa evolución que necesitamos hacer por temas de medio ambiente.
Y nada, pues decidí irme a zona al Ártico canadiense, a Terranova, a un montón de sitios. Aquí al ladito, ¿no? Un paseo, me voy, cojo un tren, ala. Bueno, la gente de Terranova, aquí la gente le suena mucho lo de Ternúa y toda esa historia de ballenas, bueno, más en la costa, pero sí que hay mucha relación por allí con el tema de los balleneros vascos. De hecho, se llama La ballena de los vascos, en la que él se especializa, el protagonista de la novela. Y lleva pues eso, un montón de medio ambiente, de ecología y sobre todo de un viaje que no es solo exterior sino interior, porque al final están en un barco, en una expedición científica, por muy alejado de tu casa y de tus problemas, pues uno los lleva encima y tiene que lidiar con ellos en un entorno tan cerrado tan como hostil, es un barco. Además, ¿no? Y luego allá encima también ese cambio tan grande, ¿no? Sí, idioma, cultural. Ese conflicto cultural siempre me ha interesado, ¿no? Porque yo viví muchos años en Irlanda. Y ese contraste que me ha tocado pasar, que es algo muy enriquecedor, también supone un montón de conflicto a nivel interno y externo y me parece como muy interesante a la hora de plantear novelas. Muy bien. Raquel, ¿qué nos cuentas tú? Has escrito un poquito de lo tuyo, ¿no? Sí, yo, pues como has dicho, hice la tesis doctoral en la Universidad Pública de Navarra, especializada en la emigración de navarros a América durante el siglo XIX, entre 1840 y 1874, que es cuando los cambios en la legislación lo permiten más fácil, esa salida más, no en masa como a principios del siglo XX, pero sí mucho más popular. Entonces, fruto de ese estudio, pues tengo este libro principal, que es la emigración de los navarros, donde cuento desde que toman la decisión de salir, los municipios de Navarra, que deben marchar más gente, qué documentación tenían que realizar, qué escrituras, pues un poco todos los preparativos. ¿Es puramente documentación o has novelado un poquito la historia? No, está escrito para que lo entienda todo el mundo. De hecho, lo he probado en casas de gente que sé que tiene personas que han emigrado y que les puede sonar parte de las historias que vienen aquí y lo entienden bien y dicen que sí, que se encuentran reflejados en las historias, porque al final lo he hecho, para realizarlo consulté algo más de 500.000 de documentos de Navarra. Entonces, cada historia está hecha con trocitos de historia de los navarros que se fueron. Entonces vienen sus nombres, las casas de las que salieron, todo, su viaje en el barco y su llegada a destino, sobre todo a América del Sur. Pues los avatares que tuvieron en el viaje, que el menú prometido no era finalmente el que les daban, pues un poco todo eso. Y fruto también de ese estudio desgajé este segundo libro que trata sobre la familia Ford, que eran los comisionados los que se dedicaban a captar a las personas, llevaron a algo más del 40% de los emigrantes de Navarra hacia América en el siglo XIX, y cuento pues cómo era su vida. Eran unos franceses que llegaron a Navarra, se instalaron en Elizondo y pues cómo empezaron a funcionar, ¿no? Primero con una tienda de telas, porque se dedicaban a eso en Francia la familia, y luego cómo fueron pues medrando en ese mundo de la emigración que era pues a veces un tanto oscuro, ¿no? Con contratos, sí, que habría de todo. Y cuento pues cómo era su vida aquí, cómo cambiaron de una casa en las afueras de Elizondo a un palacio en el centro, cómo fueron creciendo, cómo se metieron en la sociedad de Baztán. Y eso, pues es bonito, es la otra parte menos igual conocida, pues saliendo del protagonista que es el emigrante, pues la otra persona parte, más, ¿no? clave. Que ha hecho llevar a cabo que esas gentes puedan ir hasta ese otro lado. Sí, y saliendo de mi campo de estudio, pero también en la historia, pues hice este último de relatos breves de heroínas navarras que pidió la Asociación de Mujeres con Discapacidad de Navarra, Amudisna. En realidad pidieron a ver si conocía alguna mujer pues importante, alguna noble, una reina, alguien en la historia de Navarra que hubiera tenido, pues como ellas, una discapacidad o algún problema que le hubiera supuesto pues dificultades a la hora de desenvolverse en su vida, y en vez de buscar a una mujer así pues destacada en la sociedad, decidimos buscar a mujeres
normales, pues como hubiera sido pues cualquiera que podías encontrar por la calle en algún momento de la Navarra entre los siglos XVI y XIX. Y pues salieron 18 mujeres que se completaron con una de ahora del siglo XXI, que pues bueno, pues son sobre todo de zonas rurales y cuentan, pues son sus pequeñas historias de problemas que tuvieron y cómo salieron adelante. Hombre, pero eso de hablar de gente que no ha sido conocida en esa época te habría costado, ¿no? Encontrar esa documentación. Pues sí, ¿Cómo has conseguido eso? Porque, claro, cuando hablas de alguien famoso siempre hay documentos escritos, ¿no?, que han dejado sobre esa persona, pero gente que es desconocida. Pues es complicado dar con ella, sobre todo porque siendo mujer y ya teniendo una discapacidad, pues digamos que no eras la protagonista del pueblo, ¿no? O sea, no dejabas mucho rastro documental en tu vida normal, porque una persona pues normalmente se casa, deja un contrato matrimonial o deja un testamento porque tiene propiedades o hace una compraventa de algo. Estas mujeres no tenían, la mayoría de ellas no tenían esa vida normal de las demás. Entonces, las he encontrado a través de pues, procesos judiciales. Por ejemplo, a una a la que le querían quitar la herencia que le correspondía, una mujer por ciega. Discapacitada, ¿no? Ahora encima te vas a jorobar. Sí, pues vamos a aprovechar de ti. Una mujer ciega de Isaba con su hija a cargo, pues hombre, pues la mujer se empeñó y reclamó lo que le correspondía. Otra mujer también que tuvo que denunciar a un cirujano porque en una sangría que le había practicado, pues la dejó manca. Entonces la mujer pues tenía un taller de sastrería en Pamplona, en la Navarrería, con otras mujeres a su cargo. Entonces ahí, a través de esas pequeñas historias, pues te vas configurando. Te has encontrado otros personajes, ¿no? Sí, una persona que dices, hombre, tenía una vida hecha y derecha, ¿no? A pesar de su discapacidad y salieron adelante. Entonces creo que son ejemplo de que, a pesar de la dificultad del siglo que te toca vivir y de todo, pues... Y de ser mujeres en aquella época, sí, además. Pues son un ejemplo de superación y nos parecieron, pues eso... Interesante, interesante, me parece estupendo. Javier, cuéntanos, ¿qué has escrito? Bueno, pues estos son... ¿Y desde cuándo escribes? Bueno, pues un poco lo que al hilo de lo que comentaba él, yo sí que llevo escribiendo toda la vida, leyendo y escribiendo, ¿no? Al final yo creo que un escritor es como una moneda, tiene dos caras, es un jano bifronte, tienes la cara del lector y la cara de escritor, ¿no? No entiendo una sin la otra, no entiendo escritores que no lean, eso es algo como... Y bueno, son dos novelas, sobre todo la primera, Vascones en la niebla, que la edité exactamente hace un año, que es la primera novela que yo terminé. Es decir, tengo ahí en el cajón bastantes proyectos que no están acabados. Bueno, yo lo considero como un entrenamiento, y esta novela sí que la terminé porque el tema me parecía tan interesante y tan local, tan nuestro, además que está en lo que es el corazón de lo que era Baskonia y lo que es hoy en día Navarra, ¿no? Estamos hoy muy en el tema ahora, con la mano de Irulegui. Sí, la verdad que sí. Bueno, aquí nos vamos bastantes años después, pero bueno, tampoco había cambiado mucho de lo que era la vida en aquella época, ¿no? Aquí arriba, en Irulegui o en Baskonia. Y bueno, pues es un poco revisitar y recrear la historia de Teodosio de Goñi, que es una historia y una leyenda muy conocida, aunque tampoco tanto, sobre todo a quienes hayan ido a San Miguel y hayan entrado allá en la ermita y les hayan contado, bueno, estas son las cadenas de Teodosio de Goñi, aquí el lago, ahí estaba el dragón, ahí en la cima y tal. Esa es una historia tan potente que yo creo que tiene todos los ingredientes necesarios y más para crear una ficción muy potente, que Navarro y Oslada, que no es ni una calle ni es un instituto, sino que es uno de los escritores navarros, probablemente el más leído de la historia, probablemente, ahora no lo sé, pero en su día fue muy leído, con una novela que escribió y editó, que era Amaya o los vascos en el siglo VIII. Se la regalaban con la caja de ahorros, me parece. Exacto. La teníamos todos en casa. Me encantaba la portada. Exactamente. Con las trenzas. Sí. Es que al hilo de eso, claro, eran unos tiempos en los que no había quizá la abundancia de novela gráfica y de cómics que tenemos hoy en día. Sí, por eso era además tan singular, yo creo, ¿no? Sí. Esa portada, esos dibujos, ya me acuerdo de eso, es lo que me llamaba la atención. Sí. Entonces eso es algo que a mí me vino de repente, porque yo tenía el cómic en casa y cuando empecé a
al leer sobre la historia, me leí la novela Navarro y Yoslada, que al final bueno, es un lenguaje decimonónico muy rimbombante, muy divertido, ¿no? Donde está, y bueno, hay una apoteosis del carlismo, todo esto. Pues realmente dije, a mí todo esto me está sonando, y de repente, pues si es que tengo el cómic aquí de la caja, no sé qué caja era, alguna de las dos que había entonces, y es que es eso. Entonces, es algo que me viene de muy atrás, ¿no? Y de alguna manera es poner en valor y recrear esa historia que es tan, a mí me parece tan interesante, pero dándole otro tono, dándole otros personajes y bueno, pues una novela de aventuras pura y dura, novela histórica. Y la segunda entrega, que se puede leer sin haber leído la primera, así como esta es más legendaria, esta es más histórica. Esos personajes los meto un poco en el contexto histórico, aunque dura más años, y meto otras historias que me he ido encontrando súper bonitas, que aquí no son conocidas, pero en la zona de Cataluña, con la frontera de la Cerdaña, en la zona de Llívia y tal, pues son muy conocidas. Y bueno, pues tenía tanto material al final y los personajes estaban tan vivos que no se querían separar. No se querían ir, ¿no? No se querían ir. Suele pasar, nos cuesta un poco abandonarlos, sí. ¿no? Unas preguntas os voy a hacer, a ver, ¿qué es lo que más os gusta del proceso literario y lo que menos? A mí lo que más me gusta del proceso literario es la documentación. El empezar a conocer de un tema que ya de por sí te atrae, el profundizar a nivel, puede ser también literario. La documentación de esta novela implicó leerme muchas novelas sobre viajes y expediciones científicas, pero también lleva documentación, documentales, otro tipo de escritos, libros de consulta y de educación, viajes. Todo ese proceso de documentación es tan interesante y a cada paso que das encuentras algo que te hace seguir queriendo saber más. Me parece que es la parte como más interesante, es con la que más disfruto. Y luego, yo creo que la parte con la que menos disfruto es cuando lo termino, lo tengo que dejar ir y de repente ya lo sacas, lo expones públicamente y ya deja de ser tuyo un poco. Y ya como, ala, ¿ahora qué hago, no? Bueno, yo siempre estoy metido en líos, o sea que cuando termino el primer escrito lo meto en un cajón y lo dejo un año cogiendo así, macerando, y me dedico a otros proyectos y luego ya al cabo del año lo retomo para releerlo y saber si funciona o si tengo que cambiar algo. Un año esperas, ¿eh? Sí, sí. Qué paciencia, madre mía. Pero es que se me pasa volando, de verdad, porque siempre estoy con otros temas. Yo como mucho lo dejo un mes, Sí, sola, como mucho, y entonces ya empiezo a corregir. Macerando ahí, ¿no? Sí, pero como mucho, ¿eh? Eso sí sí, me doy pues. tiempo, igual no. Pues yo un año y no paro, o sea, pues seguramente ya tengo uno que empiezo a escribir y necesito hacer el primer borrador o una primera lista de personajes para la siguiente novela y tal, así que Sí, se me vamos, pasa que volando. terminas uno, lo dejas y empiezas con otro. Sí, sí. Bueno, sí, es una manera de... Cada uno, oye, tiene Así sus... uno no está esperando a que salga y te lo quieres quitar ahí. Ya, sí. Lo que pasa es que a veces como que te pierdes un poco la historia, ¿no? Cuando vas a publicarlo dices, ostras, me lo voy a leer 7 veces otra vez para acordarme. Ya, pero es una manera de tomar cierta distancia, ¿no? Porque no somos Sí. objetivos con nuestros libros, nos los No. conocemos de memoria y no los lees porque los tienes en la cabeza. Es una manera de engañarte y tomar cierta distancia para poder leerlo con esos ojos de alguien que lo lee desde fuera y decir, reajustar algunos detalles y luego ya pasar a los lectores cero para que le echen una vuelta. Y eso, o sea que todavía el proceso tarda un montón. De hecho, el primer borrador que tengo sobre esta historia es de un curso que hice sobre escritura en Planeta y es de 2013 y ha salido ahora. Fíjate, pues sí que maceras tú ahí las cosas. Una virtud es la paciencia. Raquel, ¿tú qué es lo con lo que más disfrutas? Pues igual también el proceso de investigación, sí, la parte de pues eso, buscar toda la documentación que va pues, a trazar el hilo del libro, el material en bruto, digamos, que es donde encuentras a tus paisanos de otro tiempo, ¿no? Esperando a contar sus historias, lo que les pasó y los sitúas en sus contextos, no solo en el tiempo histórico, sino en la propia casa, porque suelen mencionar aspectos de su vida, su familia, lo que sea. ¿Y lo que no te gusta? Yo creo que también un poco coincido con él en la parte esa de ya, bueno, pues lo envío yo más que macerar, yo siempre digo, lo dejo enfriar, lo dejo un poco así que descanse y luego lo cojo otra vez a ver qué pasa y a veces digo, bueno,
madre mía, que... O Pero bueno. dices, ¡jo, qué bien!, ¿no? Sí, sí. Alguna vez te pasará también. Sí, afortunadamente pasa también, pero sí, vamos, soy muy... Al final ya tengo que escoger entre, bueno, venga, tiene que salir ya porque... Pues, o dejarlo más tiempo que tampoco me es improductivo ya al final. Claro. Javier, ¿a ti te pasa lo mismo? O... Más o menos, sí. Ya tengo muchos proyectos abandonados y entonces quizá lo más bonito es esa pulsión que te lleva hasta las últimas consecuencias, hasta el final, ¿no? Hasta editarlo, hasta que ya lo tienes en papel y bueno, ahora pues es otro proceso, otra etapa que es ya pues un poco el moverlo, el marketing, todo este rollo. Pero esa pulsión que tienes, esa llama que te quema y te va sacando la historia y tienes que sacarla, yo creo que eso es lo más importante. La documentación es un proceso muy bonito. Y ahora estoy con otra historia un poco más contemporánea, ya estos señores ya están por ahí arriba, un poco más por Iruilegui, por ahí guerreando. Y es eso, ¿no? Ese proceso de documentación, de ir hilando, y yo preparo mucho las novelas. O sea, yo esto no es algo que, no sé, aquí los compañeros, compañeras sí se sientan y, bueno, la musa, venga, no, yo lo trabajo mucho, ¿no? Sobre todo en un material, una novela histórica, claro, es que eso tiene requiere otro trabajo. Sí, diferente. En la segunda yo añado documentación. Sé que es un poco ser un hereje, porque al final, bueno, pues es ficción, pero yo creo que le aporta un poco de seriedad. Todo esto y mucho más que yo he consultado y he leído. Bueno, siempre, aunque hagas ficción, aunque hagas una novela que sea ficción, que no sea real, siempre meter cosas que sean ciertas está bien, porque le da también más credibilidad a la historia, ¿no? Sí. Y final... yo, por ejemplo, o sea, la documentación me encanta, es un proceso que me encanta, pero sobre todo yo disfruto mucho de la creación de personajes, ¿no? Sí, también. En el personaje principal, cómo va a ser, definirlo, ¿no? Cómo se va a caracterizar de su carácter, de su físico, de todo, ¿no? Y su contrapuesto, su oponente, o sus amigos, ¿no? Cómo van a ser un poquito, cómo modelar... Crear el mundo, ¿no? Crear todo ese mundo que va a ir en torno a la historia y el proceso es para mí de lo más divertido. Lo más horroroso, corregir. Corregirlo, sí, también quería decirlo, corregir. Te dejas los ojos ahí, porque encima no ves porque te lo sabes, como decía Pablo, de memoria, y es lo más aburrido, pero bueno, eso hay que hacerlo, ¿no? Es parte del proceso. Sí, porque encima la corrección, no sé, quizá los lectores no conocen el mundo este, ¿no? Pero el corregir no es solamente, ya tengo el manuscrito, lo envío a la editorial, hasta luego. No, luego te llegan las tripas, luego te llega el esto, tienes que... Sí. A ver, de repente ya el que te asusta ya, esta es la última corrección, a partir de aquí ya no se puede hacer nada, ¿no? Se acabó. Ostras, pues... No, siempre para la siguiente edición. Sí, de hecho, bueno, yo ya tengo, aquí ya hay varias cosas que han salido, pero al final yo creo que es algo... Siempre, yo creo que si le das vueltas acabarías pero sacando. Siempre, yo creo que... Yo me acuerdo, el último de Ken Follett que me he leído, le pillé un par de gazapos y digo, Sí. si le pasa a este no me va a pasar a mí, Exactamente. 20 veces más. Sí, es una manera que tenemos de excusarnos, ¿no? O sea, al final salen cosas. No me pasa solo a mí, a aquel también, ¿no? Hay miles de palabras aquí, bueno, pues pese a que se ha corregido por varios ojos, pues al final salen. Pero bueno, yo creo que es muy bonito todo ese proceso. Y luego, volviendo a los personajes un poco, pues de repente llega un momento como que se han independizado, ¿no? Y ya los ves por ahí, a mí por lo menos, ¿no? Me pasó mucho con esta novela, que me venían muchas veces ideas y flashes estando en... El personaje te llevaba a la historia. El personaje me llevaba a la historia, como que esta historia me han llevado los personajes a terminar. Por supuesto, documentándome, investigando en el momento histórico, ya que esta es más legendaria, dije, bueno, pues... Pero me encontré con leyendas e historias de la época, no desconocidas, pero que no nos acordamos de ellas o no se conocen, ¿no? No se conocen porque igual, pues eso, no se habla, ¿no? ¿Elegís vuestras portadas? ¿O os dejáis asesorar por la editorial? Pues en esta precisamente es que estas las que cogí yo. Buscaba, claro, yo cada vez que tengo que mirar el tema de portada, pues empiezo a pensar en un batiburrillo de cosas que quiero y de repente se te llena, como va a aparecer aquello, no sé, un póster de publicitario. Y tienes que eliminar cosas y dices, ¿cómo hablo de un viaje? ¿Cómo hablo de medio ambiente? ¿Cómo hablo del Ártico? Todo en uno y además... de todo de lo que quiero hablar, que es lo que escondemos, ¿no? Y entonces tuve el flash que tenía que ver con el iceberg, ¿no? Esa idea que tenemos todos de, todo el mundo, sí, ¿no? Es un séptimo de lo que flota y lo demás está sumergido, escondido. Esa idea me atrajo desde el primer momento. Además implicaba ya de por sí, pues un iceberg solo aparece en el Ártico o en el Antártico. Entonces ya empecé a atar, me gustaba, dije tonos azules el mar, ya el iceberg en azul.
Y el naranja tiene que ver con que, bueno, mi protagonista suele tirar de antihéroes, me gustan los personajes imperfectos que siempre tienen alguna cosilla rara. En este caso es pelirrojo, tiene algo de pelirrojo. Me apetecía darle ese puntillo raro y sacarlo del tiesto, y entonces dije que quería las letras. La verdad es que esta la he hecho yo, es la portada, la hice yo. Es que al final la portada es la presentación de tu libro, ¿no? Uno lo ve en la librería y te puede llamar o no. Muchas veces por una portada puedes elegir un libro. Sí, sí. Sí. Lo hacemos, esa discriminación la hacemos aunque inconscientemente o sin querer lo hacemos. Puede ser, Raquel, ¿tú has elegido tus portadas a conciencia o no? Pues sí, no, porque para este yo quería que se viera una foto de emigrantes con mucha gente, porque incorporo, que eso en realidad solo lo sé yo, incorporo los algo más de 4.000 emigrantes navarros que salieron en la investigación, vienen en un apéndice al final del libro. Entonces quería que se viera como mucha gente. Luego la gente no... Eso lo relaciono solo yo en mi cabeza, pero bueno, sí, yo que, que tú lo tienes clarísimo y luego vas a la editorial y dicen, pues yo no haría eso. Y tú dices, pues sí es perfecto. Ya, a mí me pareció así. Y de hecho la portada me gusta. Esta es una foto del fondo personal de la familia, que es pues la fuente más importante que utilicé para hacer este libro. Y esta última pues la eligieron ellas, las chicas de la asociación, que pues entendieron que le representaba con este color amarillo así muy llamativo, que de hecho destaca mucho en las librerías, ¿no? En la estantería destaca el color. O sea que... ¿Son tuyas tus portadas, Javier? Sí, son mías, aunque no tiene nada que ver con la idea original que tenía. No, yo tenía una idea así un poco más gráfica, pues un guerrero así, como en un bosque, bueno, me imaginé. Y al final di con esto, hilando un poco, pero todo lo que es la tipografía, las imágenes, todo es idea mía. Sí que la maquetación es de ellos, porque al final es la única propiedad intelectual que tiene la editorial Caligrama, es con la maquetación, el resto... Pero sí, todo es idea mía. Y me dieron un banco de imágenes con este escudo y me recordó un poco a una proto-navarra, ¿no? El escudo y tal. Entonces me gustó mucho. Y esta segunda directamente los de la editorial no se comieron mucho la cabeza y me la enviaron. Y dijeron lo mismo, venga, ¿para qué vamos a cambiar? Entonces, como igual hay una tercera que sería una precuela, igual digo, pues mira, igual o morada o algo así. Yo la primera portada de mi primer libro, la verdad... la eligió la editorial y a mí no me gustaba, ¿eh? De hecho, todavía sigo pensando que no me gusta, pero como en casa me dijeron, va, pues nos gusta, está bien. Les hice caso, ahora me arrepiento. Yo tenía una idea completamente diferente. Pero bueno, pues son cosas que pasan. Tú tienes una idea y al final, pues a lo mejor en la misma novela que escribes tienes una idea y acabas siendo otra cosa completamente diferente, ¿no? Es como el título, ¿no? A veces... Puedes tener una idea, de hecho este iba a ser Buscando el Norte, pero acabamos dándole vueltas con Goiseres de Marcapáginas, de la agencia editorial. Ahí hacemos un poquito de publicidad. Sí, por favor, que ha movido a muchos autores. Agencia literal. Y empezamos con Buscando el Norte, pero bueno, que el verbo, ese gerundio y tal, que había que pulirlo, y al final pues estuve dando vueltas. No sé cuántos días estuve, hasta que apareció, ¿no? Esa chispa de algo, tiene un puntín más poético, ¿no? Siempre el norte, ya dejas ese verbo de lado y sigues teniendo esa idea de todo lo que tiene que ver con el norte, que de alguna manera pues el protagonista es del norte, de aquí de España se va al norte, a Canadá se va al Ártico, todo muy norte y además le das ese puntillo de un título como muy sugerente. ¿Os dejáis influenciar por las críticas, por las modas, por lo que os puedan decir, ¿no? Todos somos susceptibles, ¿no? de lo que ocurre. Por ejemplo, el tema de que sea medioambiental, que tenga que ver con medio ambiente, está muy de moda ahora. Y a mí me lleva interesando años, sí, pero bueno, en algún momento seguramente yo empecé también a mirar más porque empezaba a sonar más, ¿no? Y otros temas... pues, sí que a lo mejor nos dejamos influir, no quiere decir que sea exclusivamente esa influencia la que aparece en estas novelas, pero bueno, todos somos un poco susceptibles. ¿Tú escribiste esto porque estaba de moda, Javier, o no? ¿Yo? Muy de moda no está. No, al final di con la verdad que ficción, vamos a llamarle vascónica, ahora que entrando en el lenguaje preciso, yo creo que hay muy poco, ¿no? Hay muy poco material escrito desde ficción. Yo estoy hablando de ficción, nada más, o sea, no...
hay muy poco y yo creo que tenemos una historia lo suficientemente interesante, rica, como para desarrollarla. Hay un potencial brutal. Yo espero que si nos ven chavales jóvenes que les guste nuestra historia y su lectura, pues se animen y bueno, y saquen buenas ideas. Porque ya te digo que una vez lees un poco la historia de Navarra y es impresionante. Ríete de Juego de Tronos, ríete de la mejor serie. Es verdad, o sea, aquí tenemos de todo, sí. la verdad. Total. Tú, Raquel, ¿te has llegado a cambiar parte de alguno de tus libros porque alguien te ha dicho, jo, esto igual? No, es que yo no puedo. No tienes porque lectores. Es ensayo, claro. No, Pero... es que me lleva todo lo que pongo es real, son Sí, pero son aunque datos dentro de reales. lo real, ¿no? Igual puedes decir, jo, pues esta historia igual es No, sí muy... que le puedes dar relevancia a una u otra pues, historia que te hayas encontrado porque te parece más importante o no. Por ejemplo, aquí incluyo la historia de un hombre de Vera que tenía un ingenio azucarero en Cuba y dejó el hombre pues registro de todas las pertenencias que tenía allá, incluidos los esclavos, con sus nombres, edades, con todo, porque también iban tasados en el inventario. Entonces, sí que a eso pues le da relevancia, pero no tengo nada que sea ni inventado ni nada que... No, así nadie te puede tocar las narices ni, oye, esto no me gusta, pues mira, No, me podrán si decir te que había gusta, una es así. historia, sí, pues que había una historia que no se ha incluido lo que sea, pero será porque no la he visto, Porque no la has visto tengo tú. sí, porque todo lo que viene incluido es de verdad, o sea, no tengo margen para la imaginación. Bueno, bastante trabajo es ya recopilar todos esos datos, ¿no? Como para luego... Sí. Oye, pues un placer, es que ricasco tortxagatik. Pues gracias, igualmente. Pues eso, que esta es vuestra casa, cuando queráis, estáis invitados. Y a los espectadores que están en casita, pues muchas gracias por estar ahí, seguirnos cada programa. Tenemos aquí a 3 autores históricos de todo, lo que queráis, para elegir, ya sabéis, cuando tengáis que hacer un regalito, pues literatura navarra, hacer aprecio aquí de los productos de la tierra. Hasta el próximo programa de Junta Letras. Agur.